Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. ¿Es realmente posible para un cristiano no inquietarse por nada? ¿O acaso Dios no sabe o no tiene conciencia de lo que necesitamos? Es cierto que Dios sabe absolutamente todo lo que necesitamos, pero es imperioso que el creyente tenga conciencia de esta necesidad. Seguimos con el estudio de nuestra serie de las 9 necesidades imperiosas del creyente. El tema de hoy en nuestro estudio bíblico, la necesidad del creyente de vivir en santidad. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta noche de estudio bíblico. Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios para leer del capítulo 4 los versos del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre bendito, ¿cómo no hacerlo si tú eres bueno con cada uno de nosotros? Señor, te rogamos que tu voluntad se haga aquí en la tierra tal cual se hace en los cielos, Señor, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Oh Padre eterno, gracias por permitir que estemos reunidos hoy en este momento para aprender más de tu palabra. Señor, queremos que tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros sea la conexión perfecta para que tu palabra fluya libremente en nuestro cuerpo, quede en nuestro corazón y grabada en nuestra mente para poderla poner por obra, Señor. Te damos las gracias, Padre bendito, y te pedimos que te quedes con nosotros aquí para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Oramos en el santo y bendito nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que antes de hablar de santidad, nosotros tenemos que saber qué significa verdaderamente esta palabra. Sí, porque hay una especie de confusión y se cree que la persona cuando ya es santo, cuando ha aceptado a Cristo como su Salvador y pasa a ser santo delante de Dios, se cree que la santidad viene en ese mismo momento. Y yo quiero hacerles hincapié en esto. La santidad es una necesidad del creyente que debe buscarla todos los días. Es por eso que quiero traer en primer lugar un concepto de lo que significa la palabra santidad, pero no un concepto dado por hombres, sino el concepto mismo dado por las Escrituras.
les voy a dar 3 conceptos de lo que significa la palabra santidad a la luz de las Escrituras. Acompáñenme, por favor, a el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer Jeremías, el capítulo 1 y el verso 5. Miren lo que dice aquí el profeta. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Entonces podemos ver que en este párrafo la palabra santidad se resume como el acto de separar alguna cosa o una persona, como en este caso, ¿para qué? Para Dios. Sí, esa es la santidad. Separar a alguien para Dios. Netamente eso. Veamos otro concepto. Veamos la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En esta carta nos habla de otro concepto de lo que significa santidad. El capítulo 4 vamos a leer los versos del 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Miren, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen de Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En base a esto vemos otro concepto de santificación. Vemos que santificación es el acto también de apartar algo o alguien ¿de qué? De la inmundicia moral. No solamente el Señor nos aparta para vivir una vida santa, sino que también nos aparta para vivir una vida fuera de la inmundicia moral, de todo lo que nos dice la palabra de Dios. Miren, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La voluntad del Señor es que nosotros logremos nuestra santificación, apartándonos totalmente de la fornicación y de todos los deseos malos que ofrece esta vida. Miren, y hay otro concepto más de lo que significa la palabra santificación a la luz de las Escrituras. Y quiero que le pongan mucha atención a este concepto que vamos a dar a continuación. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer del capítulo 1, los versos 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, le escribe a la iglesia, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vemos entonces que una persona santificada, esa es verdaderamente un santo. Entonces, a la luz de estos 3 conceptos que hemos visto basado en la Escritura, podemos decir que es una verdad bíblica de la cual no debe olvidarse el creyente, de que él ha sido llamado y elegido para vivir una vida santa. Miren, el apóstol Pablo, ¿quién más que el apóstol Pablo escribiendo a todas las iglesias y a todos los hermanos? Él puso como un objetivo de Dios, trató de hacerles ver que el objetivo de Dios para el creyente es ser santo.
que ese es el objetivo de Dios para todos sus hijos. ¿Cuántas veces no vemos al apóstol Pablo escribiendo acerca de la santidad, acerca de lo que significa la santidad? Y que este es el objetivo principal de Dios para todos sus hijos. Veamos lo que nos dice la carta a los romanos. Carta a los romanos. Vamos a ver el capítulo 1 y el verso 7 de esta carta. Capítulo 1 y verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, miren lo importante, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren lo que les escribe el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en Corinto, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, los versos 14 y 15. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Fíjense, no puede existir la maldad en la persona que ha sido comprada por Cristo. No puede existir fornicación, no puede existir ningún tipo de acción mala en una persona que ha sido comprada por Cristo. Tiene que buscar la santificación. Hay otro ejemplo más, la carta a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1 y el verso 4. Miren lo que nos dice. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El objeto de crear al hombre, cuando el Señor creó al hombre, no fue con el objeto de que él ceda al pecado, de que él ceda y viva una vida llena de transgresión delante de él. No, fue crear y creó a un hombre santo. Y ese es el objetivo de todo creyente, de aquel que se reconcilia con el Señor, vivir una vida de santidad. Y miren lo que nos dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, para que vean cuántas veces el apóstol Pablo habla acerca de esta necesidad de vivir en santidad, de buscar la santificación delante de nuestro Señor. El capítulo 3 y el verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sigue dando otras características. Pero la principal, miren cómo empieza: santos y amados. Porque ese es el objetivo de Dios para todo creyente, de que sea santo. Y además las Sagradas Escrituras en toda su extensión nos enseñan que la voluntad de Dios, sí, la voluntad de Dios es que seamos santos en este mundo, que busquemos ser santos en este mundo. Miren, yo sé de algunos creyentes que buscan ser santos, sí, pero en su mundo, en el mundo que ellos erróneamente se han formado. Y hay pastores que lamentablemente también buscan la santidad en su mundo. Y es por eso que pregonan la palabra de Dios, pero de una manera muy tolerante. Son tolerantes con el pecado. No hablan del destino final de aquel que no cree, de aquel que no acepta el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Algunos le llaman inclusive
que predican un evangelio ligero o light. Imagínense, sí, buscan la santidad en su mundo, una santidad que no perjudique sus intereses personales. Esta no es la santidad que le agrada a Dios. Quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses para leer el capítulo 4 y el verso 3. Pues la voluntad de Dios, miren, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de ¿qué? De la fornicación. Miren, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Buscar en todo momento nuestra santificación, día tras día, buscando alejarnos totalmente de lo que el mundo nos ofrece, viviendo una vida santa para el Señor. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y el verso 13, podemos ver también algo parecido. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué cosa? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Somos elegidos todos, no unos cuantos. Toda la humanidad ha sido elegida ¿para qué? Para vivir con Dios en la eternidad. Pero para esto debemos ¿qué? Aceptar primeramente el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, el primer paso. Y como segundo paso, nosotros tenemos que vivir en santidad delante de Dios, buscando ser santos todos los días. Lo dice la palabra de Dios, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces la voluntad de Dios, la voluntad del Señor es que nosotros vivamos en santificación, que busquemos la santificación todos los días. Y además de esto, repetidamente nosotros debemos saber que la voluntad de Dios es de que nosotros busquemos ardientemente, con pasión, vivir una vida santa. Que no sea solamente quizás algo que se pueda dar, que sea una opción. No. Tenemos que buscarla con pasión, ardientemente. Miren lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos, el capítulo 12 y el verso 14. 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces debemos buscarla con pasión. Seguid es un verbo que está conjugado en un presente. Hay que seguir en todo momento, sin dar el brazo a torcer, buscando la santidad delante de nuestro Señor, porque sabemos que sin eso no podremos ver a nuestro Señor. Y por último, miren lo que nos dice en este respecto la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, los versos 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Miren, como hijos obedientes, no os conforméis, quiere decir que tenemos que seguir buscando la santidad.
que si hoy la buscamos y mañana y una semana y un año no son suficientes. Tenemos que buscar la santidad hasta que estemos aquí en este mundo. Vivir santamente delante de nuestro Dios, porque Él nos ha hecho ese llamamiento a vivir una vida santa. Y hay algunas cosas importantes que también debemos explicar acerca de la santidad. La santidad, como ya dije, no es que viene de la noche a la mañana. La santidad es un proceso que podríamos decir que también tiene metas, que tiene objetivos, que inclusive están señaladas en la Biblia. El cristiano en todo momento, el creyente, toda su vida, debe buscar los mejores sitios, tiene que buscar lo mejor de la vida cristiana en todo momento, mientras dure su peregrinación aquí en este mundo. Miren, y de eso nos habla el apóstol Pablo. Y quiero que vean que la mayor parte de las citas bíblicas que les estoy dando son cartas del apóstol Pablo, quien habla mucho acerca de este requisito de buscar la santidad delante de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Miren lo que nos dice el capítulo 4, los versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Miren el proceso que sigue la santidad. No dice que una persona en algún momento va a ser honesta, justa, puro, amable, todo en un mismo momento. No, pero esto tampoco significa de que como voy a ir logrando estas metas paulatinamente, entonces este mes me toca ser honesto, el próximo mes me toca ser amoroso, el próximo mes me va a tocar ser justo. No, sino que el proceso de la santidad va llenando nuestra vida todos los días. Todos los días tenemos que buscar esto, lo honesto, lo verdadero, lo justo, lo puro. Si hay virtud alguna en esto, dice el apóstol Pablo, en esto pensad. En esto pensad, en todo lo que acaba de decir anteriormente. ¿Por qué? Porque si uno hace esto, el Dios de paz estará con nosotros. Y miren a este respecto también lo que nos dice la carta a los Colosenses, el capítulo 3 y el verso 17. Y todo lo que hacéis, miren, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de el Señor Jesús. Absolutamente todo. Y esto, para poder lograr esto, nosotros debemos buscar la santificación todos los días. En nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Siempre debemos, antes de salir de nuestro hogar, pedirle a nuestro Señor que seamos el fiel reflejo de lo que es Él, un Dios santo, porque solamente haciendo esto podemos dar un buen ejemplo en nuestro trabajo, qué sé yo, en el vecindario. Podemos dar un buen ejemplo de quiénes somos.
de que somos personas que han sido transformadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en esto tenemos que pensar y en esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros buscar que siempre nuestra palabra, nuestros hechos sean el fiel reflejo de ¿quién? De nuestro Señor. Esto es buscar la santidad. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5 y el verso 23, miren lo que nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una gran verdad, porque la santidad nos hace que nos guardemos irreprensibles para la venida de nuestro Señor, porque abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no se le escapa absolutamente nada. Cuando una persona busca la santificación delante de Dios, es una persona que hace honor, que obedece la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dada en el Getsemaní, en ese tiempo a los apóstoles, pero en el tiempo actual a nosotros. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y la carta del apóstol Santiago, miren lo que nos dice en el capítulo 1 y el verso 27. La religión pura y sin mácula. Ahora hay personas que buscan cuál es la religión verdadera y buscan entre un sinnúmero de sectas que se abren, de pensamientos humanos, de pensamientos pervertidos. Y miren lo que nos dice acerca de la religión pura, de la verdadera religión, el apóstol Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: la siguiente. No hay otra religión. Miren: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y lo más importante, guardarse sin mancha del mundo. Aquí hay dos cosas que quiero aclarar. No es que si nosotros solamente nos dedicamos a tener cuidado de los huérfanos y de las viudas, con eso ya está listo. Ya hemos practicado la verdadera religión, ya hemos sido santificados delante del Señor y no tenemos que preocuparnos de nada más. Con que todos los domingos o cada 15 días se haga esto: visitar huérfanos, visitar viudas, estar pendiente de ellas en su tribulación, ya somos santos. No, mi querido hermano, no. Eso es lo fácil. Pero no hacen lo que dice la segunda parte: y guardarse sin mancha del mundo. Creo que es lo importante. Si usted y yo nos guardamos sin mancha, nos guardamos sin mancha del mundo, lógicamente que viene implícito el cuidado que debemos tener por los huérfanos y por las viudas. Es algo que viene dentro de eso. Pero las personas actualmente y en ciertas religiones solamente piensan que haciendo este tipo de acciones que ahora se las han derivado a una acción social, estar pendiente de los huérfanos y de las viudas, con eso es suficiente. Pero no, le digo que no. Lo importante de este versículo para encontrar la religión pura y sin mácula delante de Dios es guardarse sin mancha del mundo.
Y uno de los mayores estímulos que tenemos nosotros los creyentes para procurar ser santos cada día, para procurar vivir en santidad delante de nuestro Señor, es que nosotros siempre debemos tener presente las bondades y misericordias de nuestro Dios. Miren lo que nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12 y el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si nosotros presentamos nuestros cuerpos todos los días, no una vez, todos los días, en santidad delante de nuestro Señor, lógicamente que Él va a tener misericordia de nosotros. Es lógico pensar que un Dios santo va a ver con agrado la vida santa que tratamos de llevar delante de Él, que buscamos todos los días delante de Él. Y va a tener misericordia de todos los que hacen esto. Y para terminar, quisiera dejarles un detalle sobre una interrogante que una vez me hizo un hermano en su tiempo. Él me decía: hermano, yo he tratado de vivir una vida santa delante de Dios. Usted no se imagina lo que yo he tratado de hacer. Y he orado y he llorado. Pero hermano, siempre veo que hay fracasos en mi vida. Y yo creo que cada vez que fracaso me alejo más de vivir una vida santa delante de Dios. Yo a este respecto le supe decir que muchas veces los fracasos son utilizados por Dios. Los fracasos que nosotros cometemos son utilizados por Dios. ¿Para qué? Para poder redirigir nuestro rumbo y poder vivir una vida santa delante de Él. Y miren, hay dos grandes personajes en la Biblia, los cuales pasaron por un fracaso gigantesco. Sin embargo, ellos pudieron girar la brújula de su camino y poder vivir en santidad delante de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Samuel. Vamos a leer del capítulo 11, los versos del 1 al 4. Segunda de Samuel, capítulo 11, los versos del 1 al 4. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió para su casa. Miren, empieza diciendo la palabra de Dios que este tiempo en el cual David estaba en la casa real no era un tiempo destinado para que esté ahí. Era el tiempo en que todos los reyes salían para la guerra. Y dice que David se levantó de su lecho, estaba descansando.
pienso yo, es una apreciación mía, que David fue tentado por la pereza. Y cuando la pereza física llega al creyente, créanme hermanos, la pereza espiritual también se apodera de su vida. Y ya no lee la palabra de Dios. Y ya no ora como debe orar. Y es en ese momento que se aprovecha el enemigo para tentarnos y para alejarnos totalmente de todo lo bueno, de todo lo amable, de la santificación que debemos buscar todos los días. Pero miren, este tan grave hecho que sufrió David y que todos conocemos en que terminó, lo hizo arrepentirse de todo corazón. Y eso lo vemos plasmado en el Salmo 51, un salmo muy hermoso. Miren lo que David le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él sabía que Dios era misericordioso. Ten piedad de mí, oh Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti, cuando pecamos, no pecamos contra las personas, pecamos contra Dios. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Mire, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y que cuando pecamos delante de nuestro Señor, nuestra vida de santificación se rompe y nosotros debemos clamar ante este Dios santo que nos ayude otra vez a enrumbar nuestro camino, que cree otra vez delante de nosotros un nuevo espíritu, un espíritu justo, un espíritu recto, un espíritu que busque la santificación todos los días. David aprendió de este fracaso que no tiene o no tenía que buscar la santificación delante de su Señor un día, por periodos, no, sino todos los días, absolutamente todos los días. Y acompáñenme también a un último ejemplo, y creo que es el más marcado de la Biblia. Evangelio según Mateo, capítulo 26. Capítulo 26, para leer los versos del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él, o sea Pedro, negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, ya lo reconocieron, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, miren, a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando nosotros fracasamos en nuestro intento de vivir una vida santa delante de Dios, nuestro espíritu se constriñe.
El Espíritu Santo también que mora en nosotros empieza a gemir y hace que nosotros, la mayoría de las veces, lloremos, pero lloremos como Pedro, amargamente. Miren, yo creo que el fracaso tan grande de Pedro, que juró con maldición no conocer a Jesús, lo llevó a eso, a arrepentirse totalmente de lo que había hecho y llorar amargamente. Pero este fracaso fue utilizado mucho más tarde para hacer de este hombre una persona que veía en la santidad y en la necesidad de vivir una vida santa el objetivo de todos los cristianos, de todos los creyentes. En las cartas que escribió Pedro, primera y segunda carta, siempre habla acerca de esto. Y miren lo que nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y también lo llevó a decir en esta misma carta, hablando de la santidad y de quién es el creyente, lo siguiente. Miren el capítulo 2 de esta misma carta, los versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y miren, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense, antes nosotros no teníamos ese privilegio. Éramos errantes, desconocidos, extraños. Ahora no. Ahora, cuando fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, mediante ese sacrificio vicario que hizo en la cruz del Calvario, nosotros pasamos a ser santos, pero tenemos que buscar la santidad todos los días. Miren, queridos hermanos, mientras nosotros estemos en este mundo, debemos buscar la santidad delante del Señor en todo momento, porque así ya dejaremos de ser extraños, dejaremos de ser extranjeros, seremos partes de los coherederos, seremos santos y ya seremos parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Y miren que esto debemos mantenerlo todos los días, hasta que nuestro Señor Jesucristo, por segunda vez, regrese a este mundo para recogernos, para poder ir con Él a vivir una vida llena de gozo, una vida en la cual ya no habrá más dolor, ya no habrá más preocupación y podremos experimentar la santidad de Dios en todo su esplendor. Amén. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, oh Señor, te damos las gracias. Padre bendito, sabemos que
en todo momento tú nos exhortas a ser santos delante de ti, a buscar la santidad, Padre eterno, sin la cual no te podremos ver. Oh Señor, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ayudes, Padre eterno, a poder vivir en santidad delante de ti. Que tu Espíritu Santo sea nuestra fortaleza para que todos los días busquemos ser mejores delante de ti, Señor, huyendo de toda pasión que nos ofrezca este mundo, huyendo de las malas conversaciones, de las malas amistades que no edifican, para que todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo amable more en nosotros, Señor. Y que de esta manera tú puedas vernos con agrado, Señor. Padre eterno, ayúdanos. Ayúdanos en todo momento a buscar la santidad. Que ese sea el objetivo de nuestra vida. Buscar la santidad delante de ti, Señor. Porque ansiamos aquel día en el cual se abrirán los cielos y con voz tremenda escucharemos a nuestro Señor Jesucristo venir por nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a en todo momento ser reflejo de tu imagen, reflejo de tu santidad en cualquier lugar en el cual estemos. Lo rogamos en el santo y bendito nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén